esta segunda conferencia, en el retiro hay solo 2 conferencias para que tengan el máximo tiempo posible para el Señor. Voy ahora a explicar el sacramento de la Eucaristía, que es el más importante de todos los sacramentos, porque es el único que contiene al Salvador del mundo en persona. Los otros sacramentos contienen su poder, pero la Eucaristía además contiene a Dios mismo. El fundamento dogmático del sacramento de la Eucaristía en el Nuevo Testamento está clarísimo, tanto o más aún que el sacramento de la confesión. De los 7 sacramentos hay 3 que están clarísimos en el Nuevo Testamento, que es confesión, Eucaristía y bautismo. Los otros también están, pero no está tan claro, pero también están. Y el del matrimonio ya no está, se sabe por tradición, por el depósito de la fe de la tradición, que es la predicación apostólica. El sacramento de la Eucaristía, por ejemplo, está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 4 descripciones de distintos agiógrafos, o sea, inspirados por el Espíritu Santo, de la consagración, de la institución misma del sacramento, que son los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y además la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios de San Pablo. Tiene 3 aspectos principales el sacramento de la Eucaristía. Se los enumero, pero después voy a poner en la pizarra uno por uno. Primero es el del sacrificio, que es la Santa Misa. Segundo es como alimento, que es la comunión. Y tercero es como adoración, que es la exposición del Santísimo en la custodia, o la presencia del Señor en los sagrarios. Ese es el tercer aspecto. Vamos al primero, que es sacrificio. La Santa Misa, dice San Alfonso María de Ligorio, es el don que ha dado Dios a la humanidad más grande que existe de todos los tiempos. La misa. ¿Por qué? Porque no solamente está Jesucristo ahí, como está en la Eucaristía, sino que está ofreciéndose al Padre. Es la renovación de la redención del género humano. La Santa Misa, dice el Magisterio de la Iglesia, es el mismo sacrificio de la cruz, no otro sacrificio ni siquiera igual, el mismo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo en cada mano una hostia consagrada, les pregunto a ustedes, ¿cuántas formas consagradas tengo? Me dirán, 2. ¿Cuántos Cristos hay? 1. Lo mismo la Santa Misa. Si yo celebro misa hoy por la tarde y mañana a las 5 de la mañana tengo que celebrar otra, les pregunto, ¿cuántas misas son? 2. ¿Cuántos sacrificios son? 1. Es el mismo. Lo que pasa es que en la comunión, en el cuerpo de Cristo, la presencia de Jesús se extiende por el espacio, de tal manera que puede haber aquí una sagrada forma y en el sagrario más. Jesucristo está presente él mismo en varios sitios en el espacio, pero es el mismo. Pues pasa con lo mismo, con la misa, pero en el tiempo. La misa de hace 1000 años, la de ahora y la de mañana, se hace presente el sacrificio de la cruz esparcido en el tiempo, pero está todo entero en cada misa. De tal manera que hay muchas misas, pero un solo sacrificio.
El sacrificio de la misa es el mismo sacrificio de la cruz de hace 2000 años hecho presente en el altar. Su pasión, muerte y resurrección, hecha presente en el altar. Pero Padre, ¿cómo puede ser eso si ya Jesucristo está en el cielo resucitado? ¿Cómo puede otra vez morir, resucitar acá en el altar? No es que muera otra vez, a ver si lo entendemos. Es que es la misma muerte y resurrección que se hace presente en el altar de hace 2000 años, porque para Dios no hay tiempo. Se lo voy a decir de otra manera. Es como si, pero sin el como si. Es así. Que Jesucristo en la cruz a la vez celebró todas las misas que iban a ocurrir después con los instrumentos de los sacerdotes. Jesucristo a la vez en la cruz ya tenía presentes todas las misas hasta el fin del mundo. Y cuando el sacerdote in persona Christi dice las palabras de la consagración, lo está usando Jesucristo como un artista usa el piano para tocar una melodía. Jesucristo usa las cuerdas vocales del sacerdote para que ese pan se convierta en su cuerpo, hasta el fin del mundo en todas las misas. Si Jesucristo en la cruz hubiera dicho, mire, no lo ha dicho, pero si lo hubiera dicho, mire, en esa misa de tal día, en tal país, de tal año, ahí no voy a querer consagrar y poner presente mi sacrificio en esa misa. Entonces, no habría sacrificio eucarístico en esa misa X, hipotéticamente. Claro, pero esa excepción Dios no la ha hecho. Y fíjense que no ha hecho ninguna excepción con ninguna misa, aunque el sacerdote esté en pecado mortal, aunque cometa sacrilegio celebrando misa, aunque sea en unas condiciones litúrgicas lamentables que ofenden al Señor. Pues el Señor, fiel a su palabra, no deja de utilizar al sacerdote, aunque sea indigno, para la celebración de la misa y que se produzca el milagro de la consagración. Fíjense qué bueno es el Señor que en la última cena, teniendo presente todo lo que íbamos a hacer nosotros con el Santísimo Sacramento, tanto lo bueno como lo malo, y aún así consagró y le dio el poder a los apóstoles. ¿Y cómo se ha transmitido ese poder de los apóstoles a los sacerdotes de hoy día? Nos lo dice la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, no me acuerdo si es la primera o la segunda, pero lo leí hace poquito, que le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado, no le impongas las manos a la ligera a cualquiera para ordenarlo sacerdote, no sea que tú cargues con los pecados de ese. O sea, no se puede ordenar cualquiera sacerdote, sino una persona que lleve una vida cristiana bien, etcétera, y con estudios. Y luego le dice también, más adelante, San Pablo a Timoteo, le dice: acuérdate tú también de cuando los presbíteros te impusieron las manos. Ahí se ve claramente la tradición, cómo ese poder consecratorio para celebrar la misa y demás ha sido transmitido por la imposición de manos de los obispos, hasta hoy día. ¿Cuál es el momento del día en que más estoy a propósito para que el Señor me escuche? Si yo pudiera ir a hacer un viaje en el tiempo al Calvario, en ese momento sería cuando Dios me iba a dar más, en el momento de su sacrificio. Pues como digo, como ese momento se hace presente justo en la consagración, cuando el sacerdote dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, justo en ese momento es cuando más tu voz va a ser escuchada por el Verbo. En ese acto de amor sacerdotal supremo de mediador del hombre a Dios y de Dios a los hombres. Hay una frase del padre Jorge Lori que a algunos les sonará, ¿no? Es un sacerdote jesuita que murió hace poco, muy famoso, que hizo mucho bien. Y él decía que en el momento de la consagración, qué bueno es que nos acordemos de pedir, sobre todo por las personas que están más necesitadas en ese momento. ¿Y cuáles son esas personas más necesitadas en ese momento? Los agonizantes y los que Dios sabe que van a morir hoy. Y decía el padre Lori:
como modelo de oración para los seglares, y yo personalmente la hago cuando levanto el Santísimo Sacramento, aunque lo hago mentalmente. Dios mío y Señor mío, lo de Tomás a Jesucristo, que tu santa redención consiga mi salvación eterna y la de todos los que van a morir hoy. Qué oración más hermosa para hacerla en la consagración, porque dice el padre Jorge Lori que esa oración hecha por todos los agonizantes de hoy, si no le aprovecha uno, le aprovechará otro, y quién sabe si gracias a eso se salvarán algunas almas, y cuesta tan poco. Repito la frase: Dios mío y Señor mío, que tu santa redención consiga, la redención justo que se está actualizando en el momento de la consagración, consiga mi salvación eterna y la de todos los que van a morir hoy. Y yo como sacerdote también añado, y de los presentes también. Hasta aquí la Santa Misa como primer aspecto del sacrificio del Señor. La única diferencia que hay entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio de la misa es el modo. Es decir, en la cruz fue sangriento y en la Santa Misa fue incruento. Pero son las dos caras de la misma moneda. En una cara está sangriento el sacrificio de la cruz y en la otra cara está incruento, que es la misa, pero es la misma moneda. No se puede separar. Segundo, como alimento. Está clarísimo, por ejemplo, en el capítulo 6 de San Juan, en que nos dice, entre otras cosas, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y eso es para los que lo reciben en gracia de Dios, pero los que lo reciben en pecado mortal, habría que decir lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, creo que capítulo 11, que dice así: el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come su propia condenación. Y aparte también añade, y por eso, porque ustedes, hablando a los corintios, están recibiendo mal la Eucaristía, muchos han muerto o están enfermos. Eso lo pueden leer en la carta a los Corintios, y ahora con el internet uno pone las palabritas y rápido sale con una facilidad el capítulo y el versículo. Retomando un poquito lo de la anterior predicación sobre la confesión, se me olvidó decir que cuando uno tiene pecados dudosos, graves dudosos, es importante que si no se va a confesar porque no tiene obligación, aunque sería lo mejor, antes de la comunión, sí que puede hacer un acto de contrición perfecta por amor a Dios, aunque no hubiera ni cielo ni infierno. Señor, por si acaso consentí en este pensamiento o en esta cosa, Señor, me pesa de todo corazón de haberte ofendido por ser tú quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, de corazón. Y entonces ya, si es que hubo pecado grave porque no lo atiendo a saber con seguridad, se me perdona. Y entonces ya puedo acceder al sacramento de la Eucaristía en gracia de Dios por si acaso. En el caso del pecado mortal cierto, esto no se puede hacer. Hay que confesarse antes con un sacerdote, si no sería sacrilegio. ¿Cuál es la materia válida del sacramento de la Eucaristía? Materia. Bueno, la forma es muy sencillo, es la consagración que la dice el sacerdote. La materia es, en el caso de la especie de pan, tiene que ser pan de trigo. No vale pan de cebada, aunque sepa lo mismo, o mezclas, no, tiene que ser pan de trigo. Y en el rito latino, que es el nuestro, es pan ácimo, es decir, sin levadura.
Por eso es importante que se renueven las formas, pero eso ya se encargan los sacerdotes o las monjitas, o si alguna persona es sacristana, que se renueven las formas para que se vayan consumiendo y poniendo nuevas, que no se hagan, diríamos, antiguas. Y la materia válida de la sangre del Señor es el vino de uva natural. No vale sidra y todas estas cosas o mezclas. Ustedes piensen, porque eso ya hay personas responsables que lo hacen. Pero si alguna vez les dicen algo, yo recuerdo, por ejemplo, a veces que hemos ido a una parroquia y nos presentaban una botella de vino, que uno mira los ingredientes y sale no sé qué de sulfatos y no sé cuántos y tal. Si alguna vez falta vino, pues es mejor consultar al sacerdote y no poner cualquier cosa, no una cosa comercial. Hay botellas de vino que son para misa, que lo ponen, que es vino litúrgico, que es el seguro. Ahora les voy a decir una cosa curiosa, que les puede preguntar alguien. Padre, he oído que hay una enfermedad que se llama los celícaros. Allá, sí. Y que no soportan el gluten. Y el gluten es una proteína que está, por ejemplo, en el trigo. Y que no pueden recibir el cuerpo de Cristo normal que nosotros recibimos, porque ese gluten les haría daño. Y efectivamente les haría daño. ¿Cómo es eso que el gluten, la proteína del trigo, les hace daño a esas personas? Si la fe de la Iglesia me dice que en la Eucaristía ya no hay nada de pan, que solamente son las apariencias, que ahí está la carne del Señor, además del alma y la divinidad. ¿Cómo es posible que le haga daño a un celícalo el recibir el cuerpo del Señor? Aquí les voy a dar la explicación. Lo digo por si a alguno o se les ocurre la cosa, para que fuera dudas. Miren, cuando uno recibe, esto es la garganta, yo dibujo fatal, esto es una garganta, y entonces aquí está el esófago y aquí está el estómago, y aquí ya los intestinos. Bien, cuando uno recibe el cuerpo del Señor, no recibe pan, solamente es la apariencia, pero no es pan. Y cuando uno lo recibe, pasa por el esófago, todavía tiene la apariencia de pan, pero no es pan, y llega al estómago. Y entonces dicen algunos médicos, esto se lo digo porque lo repetía mucho el padre Molierno, nuestro fundador, luego preguntaría, que la sagrada forma en el estómago puede durar alrededor de 20 minutos, hasta que los jugos gástricos acaban de destruir la apariencia de pan. ¿Eso qué nos dice? Que mientras yo estoy con la apariencia de pan en el estómago, que todavía mis jugos gástricos no lo han destrozado del todo, soy un sagrario viviente, ahí está el Señor. Y por lo tanto, qué lástima que haya tantas personas que acaba la misa y se van corriendo. Otra cosa es que uno tenga muchísima prisa en alguna ocasión, bueno, se entiende, pero lo normal sería quedarse más tiempo para que mientras está Jesús en mi cuerpo, yo concentrarme en amarle más y pedirle mucho. Bueno, pues cuando llega aquí el cuerpo del Señor y pasan esos 20 minutos y ya aquí no hay apariencia de pan, sino si me metieran una endoscopia y me vieran con una cámara pequeñita lo que hay aquí, ya no se vería nada de la apariencia de pan, nada. Entonces, cuando desaparece la apariencia de pan, desaparece el Señor. Ya no está. Pero sigue aquí habiendo una sustancia, claro. Es que cuando desaparece el Señor con su carne, lo que vuelve otra vez, que antes no estaba, pero vuelve otra vez, es todo lo que tenía el pan, que es esas proteínas y los hidratos de carbono y todo eso vuelve como una nueva creación, porque se va la carne del Señor, vuelve lo otro. Y ya que está aquí lo otro, que ya no es pan, porque no tiene apariencia de pan, pero sí que es todos esos nutrientes, es lo que pasa al intestino, se absorbe, y si es gluten le hace daño al celícalo. Me he explicado, ¿verdad? Por eso no hay ninguna dificultad en que la Eucaristía
cuando ya no está el Señor y por lo tanto ya no es Eucaristía, le puede hacer daño después, cuando aparecen otra vez los nutrientes, a esos enfermos. Entonces para ellos ya hay un trato especial, puede consagrarse un cáliz pequeñito con solo vino, bueno, que no es vino, sino la sangre del Señor para ellos, o también se puede hacer unas hostias especiales que tienen menos gluten, para que después cuando aparezca eso, pues aparezca menos gluten, una cantidad mínima. Pero atiendan que la Iglesia ya se ha pronunciado de que el pan de trigo transgénico sin nada de gluten es inválido. No vale para la consagración, se quedaría como pan, como si fuera de maíz. Lo mismo pasa con el vino, cuando se consagra ya deja de ser vino, no tiene alcohol. Pero aquí, cuando se destroza la estructura de esa apariencia de vino, aparece otra vez el alcohol. Y por eso, si un sacerdote, muy mal hecho, yo no creo que lo haya hecho ninguno, pero si se hiciera de tomarse 1 litro de sangre del Señor, le afectaría. ¿Por qué? Porque cuando ya ha destrozado el estómago la apariencia de vino, otra vez aparecen todos los nutrientes y en ese aspecto le afectaría. Hay multitud de milagros eucarísticos, pero científicamente comprobados, que demuestran hoy día en el siglo XXI que Jesucristo está en la Eucaristía realmente. El más famoso de todos es el del anciano, que lleva ya allí desde el siglo VIII, y lo ha analizado el doctor Linoy, y bueno, unas cosas impresionantes. Y se puede ver, si ustedes van de turismo al pueblo del anciano, pues se puede ver. Pero hay muchos casos más, muchos más. Ese es el más famoso, porque lo tienen en una custodia y la sangre se ha hecho pepitas que están 5 trocitos en una copa de cristal, se pesan todas juntas y pesa lo mismo que una sola, son unas cosas impresionantes. Bueno, vamos a ver primero en orden a cómo recibir la Sagrada Comunión. ¿Cómo recibirla? Primero, unos consejos muy prácticos. Lo que dice la disciplina de la Iglesia es que como máximo se puede recibir una vez al día o una segunda vez, si la segunda vez que lo recibo es escuchando una misa entera, si no, no. Y hasta una tercera vez en el mismo día si resulta que por la noche caigo en peligro de muerte y estoy agonizando y me la dan como viático. Ese es el máximo ya, ¿no? Pero, repito, como máximo 2 veces si la segunda es dentro de la misa. Después me pregunta. Una cosa también que yo les suelo decir a los niños para la primera comunión: nunca masticar la Santa Eucaristía. ¿Por qué? Porque una de las razones es porque se pueden quedar partículas entre los dientes. Y luego usted cuando va a comer está mezclando esa partícula que ha quedado del Señor con el chorizo. Y eso es indigno, ¿no? Otra cosa también es que tampoco conviene disolverla totalmente en la boca, sino que tragarla como está, ¿no? O sea, no esperar a hacerla todo líquido. Eso tampoco conviene. Se puede recibir libremente, como dice la disciplina de la Iglesia actual, en la mano o en la boca. En eso no vamos a ser extremistas, ¿no? Hay que siempre estar con el Papa y la Iglesia. Pero sí que se puede libremente aconsejar que lo más conveniente es hacerlo en la boca. ¿Por qué? Porque la sagrada forma, cuando toca cualquier superficie o cosa, puede soltar partículas. Entonces, si se pone en la mano es muy fácil que queden partículas.
y cuando una persona lo coge y se lo lleva a la boca, no se suele fijar. Eso es la conveniencia de que si se hace en la boca y con bandeja, pues entonces es mucho más difícil que se pierdan partículas donde si se ven, ahí está el Señor, y luego el otro va detrás y lo pisa. Yo, la experiencia que tengo es dando la comunión en la boca con mucho cuidado, todavía poniendo la bandeja, alguna vez aparece alguna partícula. Por eso siempre procuro que algún seglar me ayude, si es que no tengo acólito, para que ponga la bandeja. Bueno, algunas cosas sobre el ayuno eucarístico. Como ven, todo esto es muy práctico, Me dice la disciplina de la Iglesia que no debo tomar nada excepto una hora en una hora antes, no puedo tomar nada excepto agua y medicinas. Primera consulta, por ejemplo, ¿quiénes son los que no están obligados al ayuno eucarístico? Los enfermos, por ejemplo, un enfermo que está en cama o que no puede salir de casa, y los que los cuidan, en ese momento. Otra cosa es que ya saben que las medicinas no rompen el ayuno, y alguno me puede preguntar, padre, ¿y si yo para tomarme la medicina tengo que tomar un vaso de leche con pan justo antes de la misa, porque si no, no puedo tomar la medicina? ¿Puedo comulgar? Sí. ¿Por qué? Porque esa leche con pan no lo toma usted por gusto, sino porque es para que le entre la medicina y no le haga daño el estómago. Forma parte de la medicina, lo que toma usted para proteger su estómago. Y tercero, alguna vez también me han preguntado, padre, y si personas ya muy, muy delicadas de conciencia, ¿no? Padre, y si de repente estoy durante la misa y hay un resto de carnecita que tengo entre los dientes y me lo pasé, eso no rompe el ayuno porque ya se lo echó usted adentro mucho antes, entonces no rompe el ayuno. Y alguno me puede decir, ¿y el chicle? El chicle sí que rompe el ayuno, aunque ya usted lo llevara en la boca más tiempo, pero eso como tiene sustancia, eso no se debe tomar menos de la misa, dentro de la misa, no se podría recibir la comunión. El ayuno eucarístico, en cuanto al tiempo, admite un poquito de margen. Es decir, si por ejemplo, justo hace 55 minutos que tomé el último sorbito de sopa, y ya está el padre que ya va a terminar de dar la comunión, entonces se entiende más o menos una hora. Uno podría recibir la comunión cuando faltan unos minutitos, poquitos, ¿no? Pero hay obligación de no recibir la comunión si es que un poquito antes de una hora, dentro de la hora, por ejemplo, media hora antes de comulgar, me tomé un caramelito así de pequeñito, de esos que hay chiquititos de menta pequeñitos. Eso ya me impide recibir la comunión, aunque sea pequeñito, No vale decir, no, es que tiene que ser una comida, cualquier cosa. También, ahora vamos a ver el tercer aspecto, que es la adoración. Que eso es la exposición del Santísimo Sacramento o su presencia en el sagrario. Lo primero de todo es que nos manda la Iglesia, aunque esto cada vez lo haga menos personas, es una lástima, pero está mandado, al pasar por el sagrario, o al entrar a una iglesia o al salir, hay que hacer genuflexión. Y genuflexión se entiende con la rodilla que llegue hasta el suelo, no una cosa así medio rara, ¿no? Otra cosa es que hay una persona que por salud no puede hacer genuflexión, porque tiene la rodilla mal, es muy mayor, entonces, bueno, pues que una inclinación de cabeza basta, ¿no? Fíjense, el mismo Papa Francisco, él no hace genuflexión ni se arrodilla en la consagración. ¿Por qué? Porque él tiene las rodillas mal, eso es público, y por eso él, en vez de hacer el numerito y arrodillarse en la consagración para que luego tengan que venir dos acólitos y levanten abrazos y llamar mucho la atención, por eso él no se arrodilla. Pero de suyo, él tiene excusa por eso, no por ser papa.
Vamos a ver ahora el tema de la adoración. Como dije, es la bendición más grande para una parroquia, para una iglesia, el tener turnos de adoración al Santísimo. Eso es lo más grande. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo a Marta, que María había escogido la mejor parte. Y por eso la mejor parte, o sea, objetivamente la vocación que más ayuda a la iglesia y que puede salvar más almas, independientemente de si la persona es más o menos santa, diríamos, la vocación más potente es la de una consagración a vida contemplativa en clausura, porque ahí el alma está huida del mundo, nada más que concentrada en la adoración a Dios. Eso es lo máximo. Pues bien, cuando se expone el Santísimo Sacramento y ustedes lo adoren en una iglesia, en una capilla, primero hay que guardar silencio, no se puede aprovechar cuando estás sola con la amiga para, oye, tal y cual, eso es una falta de respeto, y nunca dejarlo al Señor solo. Por eso es mejor que haya otra persona, pero si estás solo, pues entonces, a no ser que haya una urgencia, tengo que ir al baño y no hay nadie, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que dejarlo solito. Pero siempre que se pueda evitar dejarlo solo, eso. Y luego también otra cosa es que haya la máxima seguridad. Esto ya no depende tanto de ustedes, pero sí indirectamente depende de ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes van a una iglesia o son de una parroquia y ven que el párroco no ofrece las garantías de evitar una profanación, ustedes avísenme. A veces yo he entrado en algún que otro sitio en que he dicho, en Asturias por ejemplo, en que he dicho, mire, pues si yo fuera un profanador, un satánico, me lo pondrían facilísimo. Ahí está la custodia, yo nada más alargo la mano y me voy. Entonces yo recuerdo en Numendey, por ejemplo, en Cuzco teníamos alarmas. Teníamos además un cristal cuando poníamos la custodia en la iglesia grande, pues para que no pudiera la gente entrar y cogerlo. Entonces, eso sería interesante que lo tuvieran en cuenta, si alguna vez que falta, pues decirlo. Cada vez ocurren más casos de profanación de iglesias, cada vez más. Y yo les voy a contar un caso muy triste que me ocurrió hace apenas una semana. Terrible. Y me impactó mucho por el hecho de que yo estuve ahí, en ese pueblo. Yo fui el día 8 de enero a Caudiel, que es un pueblo que está a unos 80 kilómetros de Valencia. Fui allí a hacer primero mis ejercicios espirituales de 8 días en silencio y después se los di a ellas, a unas carmelitas de clausura. 10 días les di a ellas de ejercicios. Pues bien, estando ellas de ejercicios y yo predicándolos, hubo una fiesta patronal en el pueblo y había mucho bochinche y mucho ruido hasta las 5 de la mañana, de sábado a domingo. Pues bien, el sacerdote, que no duerme en la parroquia, sino que vive en otro pueblo, cuando vino el domingo por la mañana para celebrar misa y abre la iglesia, se entera de que había entrado gente a robar. Durante el tiempo en que los del pueblo habían estado muy ocupaditos en su fiesta, habían entrado ladrones, robaron algunas joyas de la Virgen, pero eso es lo de menos. La cosa es que consiguieron abrir el sagrario, cogieron el copón, rociaron las sagradas formas por el suelo y cuando llegó el sacerdote se dio cuenta que hasta las habían pisoteado. El obispo, hoy, don Casimiro, el obispo de Segor de Castellón, hoy estás ya seguramente en Caudiel, o va a estar, para hacer una misa de reparación. Y me dijo la señora, todo esto me lo contó la señora 2 días después de lo ocurrido, porque yo no me enteré 2 días después, y que estaba muy enfadado. A mí, ¿saben por qué esto me impresionó mucho? A ver si captan lo que yo quiero decir. Es que eso pasó estando yo ahí. Es decir, que yo me enteré porque estaba ahí. Es decir, que si yo hubiera estado en otros pueblos,
tal vez yo me hubiera enterado de más cosas que ocurren en otros pueblos. Hace 2 años aquí, una señora de las que trabaja aquí, de las jóvenes que ayudan a los ancianitos, no sé si seguirá estando, pero me dijo que en su pueblo también, no sé si era de Alicante o de Castellón, el Jueves Santo habían hecho más o menos lo mismo. Hace 2 años. Son cosas que uno se entera, pero que podrían ocurrir muchas más en España y en otras partes del mundo. Y no salen en los periódicos. Si ustedes entran en una iglesia y ven que la llave del sagrario está ahí al lado del sagrario y que nadie está vigilando, nadie cuida, díganselo al sacerdote. Mire, padre, tantas cosas que han pasado. Si yo hubiera sido un profanador, facilísimo, facilísimo. La llave del sagrario tiene que estar encerrada en un sitio secreto y solamente se saca cuando se va a celebrar misa, en el momento justo. A mí hasta me da escrúpulo de tenerla aquí cuando no está el Santísimo expuesto, aunque yo esté en la casa. Me da cosa, siempre la guardo dentro y la saco solamente para abrir el sagrario. Ustedes se dieron cuenta de que yo cuando iba a exponer el Santísimo volví porque me había olvidado de sacar la llave, porque no la saco hasta el último momento. Y eso que es un sitio muy seguro, porque no está abierto al público. Por eso termino esta conferencia, quedan unos minutitos para decirles cuál es el mayor consuelo que está recibiendo el Señor en estos momentos en la Iglesia por tantas cosas que ocurren. Incluso las mismas las comuniones sacrílegas, en cierto sentido es peor que una profanación. ¿Por qué? Porque dice San Alfonso María de Ligorio que peor, más ofende al Señor entrar en la garganta de un alma que está en pecado mortal, que según la primera carta del apóstol San Juan es hija del diablo. Imagínense, es peor y ofende más al Señor eso que echarlo en una cloaca. Fíjense, el alma que está en pecado mortal por ser en alguna manera enemigo de Dios porque no quiere reconciliarse con Él, es más sucio que una cloaca, porque es una sociedad moral, voluntaria. ¿Cuánta ofensa del Señor habrá en esto? Y todo eso lo reparan sobre todo las almas que se han consagrado a Dios totalmente para su consuelo. Las monjitas y los monjes de clausura. Yo he estado allí 18 días, han sido uno de los más felices de mi vida. Me levantaba tempranito para rezar laudes con ellas, así bajito para no molestar, y ellas salía la voz, yo no las veía a ellas, sino que salía de la clausura en una reja, estaba ya al ladito el sagrario, era como una especie de historia de amor cada vez que rezaban en el coro esas monjitas, con ese tonito alto, cantado, todo lo cantaban. Y yo pensaba, si esto hacen las monjitas aquí hasta las 11 de la noche que rezan completas, y las otras en el otro pueblo, hay 3.000 conventos en España. España es el lugar del mundo que más conventos tiene. Y todas así poniendo de lo suyo para consolar al Señor. Esa historia de amor no tiene límite, es una cosa impresionante. Hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas. Justo cuando yo estuve allí, ellas me quisieron dar algo, pero yo no lo permito. Yo no quiero que me den nada por los ejercicios. Entonces yo les dije, mire, si ustedes quieren dar algo, pues lo que pueden hacer es que me dan a mí un dinero y yo lo mando por Western Union a las monjitas que ustedes ya conocen, que ya les he oído hablar, que son las carmelitas descalzas de Mancha y de Lima, que lo están pasando mal, ahora no tanto porque se las ha enviado ya varias veces, y les llega seguro, porque me lo recoge el padre Miguel y se lo lleva en mano. Y ellas luego me llaman y me dicen, gracias, padre, y me han puesto una capellana y todo, para que rece por mí todos los días. Pues
Pues qué bonito, me dieron 400 euros. Y no son ricas las de Caudiel, ¿eh? Me dieron 400 euros. Bueno, pues si usted no los quiere, padre, mándenoslos y los voy a enviar para allá. Lo voy a juntar con lo que me han dado también en Zaragoza, que me han dado cuando les dije eso. Ah, sí, pues empezaron a darme también. Y entonces, libremente, ¿eh? Yo no pregunto a nadie ni paso una canasta como hacen los protestantes, nada, nada, nada. Todo libremente. Y si no se puede, por las oraciones. Y gracias a Dios, ya el obispo, el cardenal Monseñor Cipriani de Lima, ya las ha visitado varias veces y les ha puesto un capellán para que tengan misa todos los días. Antes no lo tenían, estaban sufriendo mucho, tenían que dar dinero para que viniera un sacerdote, era una situación muy... Y además que el convento ni siquiera es de ellas, hay que reparar, en fin, pero ya la cosa está encaminándose. Luego, otras que también ayudamos antes, que no sé si se acordarán, que eran las monjitas de Lircay, que están también en Huancavelica, en Perú, pues que se les había hundido el muro de la clausura por lo de las lluvias, ya lo han levantado, ya tienen muro. Y dirán ustedes, ¿de dónde les salió la cosa? Pues no fue de la ONG alemana esa que se había interesado. Las que le dieron el dinero para levantarlo fueron las carmelitas de Estados Unidos, que tienen menos vocaciones pero tienen más dólares. Entonces, parece ser que se ayudaron unos a otras y gracias a Dios han levantado ese muro, y también gracias a ustedes y otras personas que les he comunicado esa necesidad han aportado. Otra buena noticia, fíjense, ¿se acuerdan que les dije que el padre Ángel Casabón, no sé si alguna lo conoció, pero fue el antiguo presidente general de Lumen Dei, que está en Brasil, que ya no es de Lumen Dei, pero es un sacerdote ejemplar, está en el Verbo encarnado, que estaba intentando montar una radio católica en medio de un montón de radios protestantes que hay allá. Ya consiguió todos los donativos, en Zaragoza también dieron algo y ya tiene su radio, por lo menos ya tiene el dinero para montarla. ¿Ven? Son cosas bonitas que les digo a ustedes pues para que sepan que todo esto da gloria a Dios, y repercute también pues en la consolación y adoración al Santísimo Sacramento, que es el fin de la Iglesia, el cumbre de la Iglesia. Se me han quedado algunas cosas por decir, pero ya es la una. No, después en privado yo le llamo. Bueno, y qué lástima. Déjenme leerles este papelito, ¿Me dejan? Miren. Para que vean qué importante es que ustedes destinen tiempo de su vida a la adoración al Santísimo Sacramento. Miren. Modo como Santa Clara ahuyentó a los sitiadores de Asís. Cuando vio que la ciudad y el convento iban a caer en manos de los musulmanes, se presentó sobre la muralla llevando en su mano la custodia con el Santísimo, Santa Clara de Asís. Allí, ante los musulmanes, imagínense, llevaba así, y miles de musulmanes ahí rabiosos por conquistar la ciudad. Allí, ante los musulmanes, dirigió a Dios la oración del salmista, Salmo 73. No entregues en poder de esas fieras las almas que te confiesan. Y de repente, sobrecogidos por un temor pánico, los enemigos emprendieron la huida y se fueron todos. Si ustedes están ante el Santísimo Sacramento, meditando la palabra de Dios, ¿cuántos enemigos no saldrán que están haciendo tanto y sitiando a la Iglesia Católica? De fuera y de dentro, que son los peores. Aquí está la salvación.